y 5 minutos hora eh, comenzar la grabación propiamente tal y la charla propiamente tal. Primero me gustaría saber quiénes nos están acompañando, desde dónde nos están acompañando. Por favor, en el chat anoten su nombre y de dónde son para yo ir interactuando con ustedes. Acá veo a Adolfo Mora, Ana María Sotelo, Fabián, Gildardo Cortés, Jorge Morales, Kelly Guarín, Marta Mora y Estela Aranguren. Muy, 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 muy bienvenidos a esta jornada. Les quería presentar también, ya, esto es la ciudad de Concepción desde donde yo les estoy transmitiendo. No sé si pueden ver. Ana María, creo que se me inhabilitó la función de compartir pantalla. Bueno, por mientras les cuento que yo pertenezco a Concepción, me titulé de la Universidad de Concepción, que es desde donde se crea la Liga de la Ciencia, que es una organización no gubernamental que tiene como fin la divulgación científica. Mm. Acá en Chile hoy día está nublado, ha llovido mucho, pese a que estamos en primavera, y, y no sé. ¿Qué más me pueden comentar ustedes? ¿Cómo está el clima donde viven ustedes? ¿De dónde nos están viendo? Acá está la imagen. Bueno, esta es Concepción. Concepción es una ciudad bastante metropolitana y Chile tiene como la particularidad de que tiene costa a lo largo de todo el país y también montaña. Entonces, por ejemplo, aquí en la región, cerca de Concepción, a lo más, no sé, 1 hora de viaje, uno se puede encontrar con centros de esquí, pero también se puede encontrar con playas y también se puede encontrar con bosques y parques donde uno puede ver animales y algún otro tipo de avistamiento. Y esta es la Universidad de Concepción. Este es el arco de medicina por donde uno ingresa. Lo entretenido de la Universidad de Concepción es que es una ciudad universitaria. Si bien uno va a estudiar ahí, está construida de una forma como tipo parque, abierto a la comunidad. Entonces siempre, 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 todos los días del año hay bastante gente circulando por ahí. Y esta es la foto del campanil de la Universidad de Concepción, que es un reloj gigante que marca la hora y que toca el himno de la universidad. eh, en la mañana, a las 8 cuando empieza la jornada, al mediodía, a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde cuando ya termina la jornada. Es bastante entretenido para la gente que visita y tiene también la particularidad de que, aunque sea muy lejos de cualquier parte del campus de la universidad, uno puede ver la hora. Así que a los novatos en su primer año nosotros le llamamos mechones. Siempre que les queremos pillar por ser novatos, les preguntamos la hora y si miran el celular en vez de mirar el campanil, ahí ya se hace como bromas. Eso es lo que les puedo contar más o menos de Concepción y de la Universidad de Concepción. Voy a dejar de compartir por mientras. Ya, Ana María, no sé si quieres comenzar ahora.
Bienvenida a la gente que sigue llegando. En unos minutos vamos a comenzar con la entrevista. Estela dice, estamos en Bogotá y el clima es muy frío, va a llover. Oh, igual que acá, igual que acá. Se conectó Valentina Izquierdo, bienvenida. En unos minutos vamos a comenzar con la entrevista. Bienvenidos a los que siguen llegando. Vamos a comenzar entonces. Buenas tardes, público de Latinoamérica. Los saludo desde Concepción, Chile. Gracias a todo el público que se ha conectado hoy día con nosotros. Por favor, vayan escribiendo en el chat cualquier duda que tengan y también desde qué ciudad se están conectando con nosotros. Esta entrevista está hecha con colaboración de la Liga de la Ciencia ONG Chile y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Bogotá, Colombia y desde Concepción, Chile. No olviden seguir nuestras redes en Instagram y el canal de YouTube donde quedan todas las entrevistas y charlas. Los enlaces los voy a compartir posteriormente en el chat. Un saludo muy especial a la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, Chile, que siempre comparte nuestros eventos, y en general a todos los estudiantes que se conectan con nosotros. Además, a los estudiantes de la Universidad de Chile y la Universidad de Australia. También saludamos a los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá y Medellín, la Universidad del Valle en Cali, Colombia, Universidad de Antioquia y Centro de Investigación y Estudios Universitarios para el Desarrollo en Puebla, México. Ana María, te damos paso entonces en Bogotá, Colombia. Buenas tardes, Tania. ¿Me escuchas? Sí, Gracias, Tania, por esa introducción. Hoy tengo el gusto de presentar al doctor Daniel Rojas Tapias. El doctor estudió su colegio en un colegio de la comunidad de La Salle en Bogotá que se llama el Liceo Hermano Miguel de La Salle. Así que mandamos un saludo a todos los lasallistas de corazón que se conectan con nosotros en este momento, porque el doctor es egresado de un colegio de La Salle. Posteriormente, se fue a la Universidad Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y estudió matemáticas y microbiología industrial. Después hizo su maestría en ciencias biológicas en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y viajó a hacer su doctorado a la Universidad de Cornell en Nueva York. Su doctorado es en microbiología y además tiene un postdoctorado en enfermedades infecciosas y microbioma de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Actualmente el doctor Daniel
es el embajador en Colombia de la Sociedad Americana de Microbiología y además es investigador de AgroSavia. Doctor Daniel, bienvenido a esta entrevista. Muchísimas gracias, Ana María. Gracias a usted por aceptar esta invitación en transmisión en vivo para la Universidad de Concepción, Chile, para la Liga de la Ciencia ONG Chile. Entonces, doctor, estamos empezando 1:10 Bogotá, Colombia, 3:10 hora Chile. Vamos a estar 10 minuticos corridos, ¿sí? No hay ningún problema entonces. Esta entrevista estará dividida en dos partes, doctor. En una primera parte haremos unas preguntas desde acá, desde Bogotá, y en una segunda parte, la representante de la Facultad de Enfermería, Tania Aguilar, leerá las preguntas o comentarios del público en el chat y además preguntas que tengan ellos. Entonces, doctor, bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias. Listo, vamos entonces a arrancar, doctor. El público que nos acompaña hoy, de pronto no todo el público es del área de la salud o del área de las ciencias biológicas. Entonces vamos a arrancar por una pregunta muy general. ¿Qué es el microbioma y qué organismos lo componen, doctor Daniel? Listo, pues este es un tema que recientemente ha ganado tracción. Podemos decir que más o menos 15, 20 años es un concepto que ahorita estamos tratando. Y uno, ¿cómo define microbioma? Uno puede hablar del microbioma como un grupo de organismos que están asociados a un ambiente. ¿Sí? Normalmente lo escuchamos en el contexto humano. Hablamos del microbioma intestinal, hablamos del microbioma de la piel, del microbioma de la nariz, del microbioma vaginal. O sea, existen muchos ambientes dentro del cuerpo que permiten que se establezca de forma, digamos, a largo plazo cierto grupo de microorganismos y vivan ahí. Pero no es el único microbioma que existe. Existe el microbioma del yogur, el microbioma del kefir, existen microbiomas asociados a las plantas, existen microbiomas dentro de las plantas. Entonces, simplemente es una colección de microorganismos que evolutivamente ha, digamos que se ha establecido con un ambiente o un huésped en particular. Bueno, gracias por esa aclaración, doctor. Y al respecto, hay muchos estudios en animales y sabemos que es importante para el funcionamiento del cuerpo, para todos los procesos metabólicos que llevamos a cabo a diario. Doctor, ¿podría hablarnos un poco a través de un ejemplo para el público que no conoce del tema? ¿Qué papel juegan estos microorganismos? ¿Qué estudios hay? Sí, hablemos del microbioma del intestino. Creo que es algo de interés. Yo sé que aquí hay personas de la Facultad de Medicina. Una de las bacterias que viven en el intestino son, digamos, son las encargadas de sintetizar algunas vitaminas que son importantes para el cuerpo humano. Asimismo, por ejemplo, el microbioma del intestino nos suele proteger de microorganismos patógenos. Vas al supermercado, te comes una manzana, la manzana está contaminada con un microorganismo malo, tú la muerdes, la comes, y si no tuvieras un microbioma que te proteja, te vas a enfermar inmediatamente. El microbioma también ejerce una protección aquí. Otro ejemplo, los coloncitos, que son las células que están dentro del colon, dentro del intestino grueso, se alimentan de ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Ácido acético, propiónico y butírico. Esos ácidos son normalmente producidos por bacterias y son por bacterias que viven dentro de nuestro intestino. Entonces, la presencia de estas bacterias es fundamental para el propio funcionamiento del intestino grueso. Un buen ejemplo es en ratones, de hecho. En investigación nosotros utilizamos unos ratones que se llaman ratones libres de microorganismos. En inglés es germ-free mice. Esos ratones pues simplemente son estériles por dentro. Lo que muestra la investigación es que cuando tú tienes estos ratones, ellos no pueden desarrollar un buen sistema inmune. ¿Sí? Los microorganismos que están dentro del ratón son fundamentales para que el sistema inmune se entrene y el animal, en este caso, tenga la capacidad de responder a ciertos, pues, digamos, como al ambiente en general, ¿no? No solamente a patógenos, sino responder al ambiente. Entonces, evolutivamente, pues ellos tienen una función y le permiten al huésped, pues, convivir con el ambiente como debe ser. Doctor, de pronto para la gente que no maneja la terminología, a ver si lo entendemos bien, nuestro estómago, nuestro sistema digestivo tiene organismos, bacterias, entre comillas, que llamamos buenas. Cuando esas bacterias están ahí o colonizan ese espacio, evitan que lleguen esos patógenos, Exacto, ¿cierto? exacto. Y de alguna manera también nos están ayudando a otros procesos. Entonces, además de modular el sistema inmune.
Y ahí quisiera de pronto preguntar algo y es, estas bacterias se ha encontrado en los últimos estudios que no solamente nos afectan ese sistema digestivo, sino que están relacionados con enfermedades de la mente a nivel Sí, mental. sí. Quisiera, doctor, de pronto que nos hablara un poco de qué estudios, qué ejemplos hay, por qué son importantes estas bacterias en enfermedades mentales. Sí, esto es un tema que la verdad pues también tiene muchísima atracción ahora y le llaman el eje cerebro-intestino. Entonces no sé si de pronto sean familiares con el concepto de que el segundo cerebro que nosotros tenemos está dentro del intestino grueso. Si uno cuenta el número de neuronas que existen en el cuerpo, pues el primer lugar es el cerebro, Sí. evidentemente, pero el segundo es nuestro intestino grueso. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que pasa en el intestino grueso pues va a tener repercusiones sobre la percepción que uno tenga o sobre cómo uno sienta el ambiente, digámoslo así. Algunas de estas bacterias que viven allí no solamente son capaces de modificar algunos de los neurotransmisores que están involucrados en el comportamiento sí, o en la forma de percibir el ambiente, sino que también son capaces de sintetizarlo. Entonces, un buen ejemplo es la dopamina y la serotonina. Se dice que algunos de estos microorganismos pueden llegar a modular tanto la cantidad de neurotransmisores que pueden estar asociados a algunas enfermedades que uno pues, conoce normalmente y que jamás podría adjudicar a un microorganismo, como la depresión. Es increíble porque de pronto se ha estudiado mucho porque de pronto hay pacientes que los antidepresivos no les funcionan Eso es y otra vez. no son, no sé cómo decirlo técnicamente, sensibles de pronto al medicamento. Ujú. Y ahora que existen estos estudios que usted menciona, en donde las bacterias modulan la producción de serotonina, que es lo que me hace sentir bien, lo que me motiva, ¿cierto? Lo que Ujú. me da felicidad y modulan la dopamina, que es lo que me da bienestar, se abre muchísimo el campo, Ujú. ¿cierto? A nivel de enfermedad mental. Sí, de hecho, nombres algo súper importante y yo hablé solamente de que los organismos tienen la capacidad de sintetizar o modular las concentraciones de estos neurotransmisores, pero adicionalmente, cuando tú tomas algunas drogas, los microorganismos que viven en el intestino grueso principalmente, que es donde tenemos la mayor cantidad, pues son capaces también de destruir estos compuestos. Entonces tú tomas una pastilla Sí, y los microorganismos la destruyen. En un estudio que todavía no hemos publicado, eh, pues ponemos un ejemplo. Este es un ejemplo con una bacteria que se llama Bellionella y con dos drogas que se llaman aciatropina y sesmercaptopurina. Son dos medicamentos para tratar la inflamación del colon. Resulta que pues, en estudios que de hecho yo hice en el laboratorio, lo que demostré es que estos compuestos pueden ser metabolizados por la bacteria. Entonces tú te tomas estos medicamentos y pues obviamente en concentraciones muy altas, pues eventualmente va a hacer su rol, pero pues en una persona que tenga de pronto sobreabundancia de estos genes o de estas bacterias que pueden romper estos compuestos, pues seguramente el efecto no va a ser no va a ser el igual. mismo. No, y va a preguntar precisamente algo respecto a eso, doctor, porque de pronto muchas veces la gente toma medicamentos y se afecta la flora bacteriana, se Sí. afectan estas bacterias buenas. Entonces quisiera preguntarle, doctor, respecto, cada vez hay más resistencia de pronto a antibióticos, hay resistencia a medicamentos. ¿Qué nuevos tratamientos, doctor, existen en este momento de pronto en el mercado que estén saliendo respecto a estas bacterias que se vuelven resistentes a antibióticos muchas veces o porque la persona no termina su dosis Ujú. o porque la persona va a la farmacia y le pregunta al de la farmacia, me siento mal, ¿será que usted me puede mandar algún medicamento y se autorreceta? Sí, sí, sí. Quisiera que nos hablara de pronto un poquito, doctor, respecto a eso. ¿Qué tratamientos en este momento hay para esas bacterias resistentes? Esto es una buena historia porque, o sea, hasta donde yo sé, en general las bacterias que naturalmente viven en el intestino no tienen tanta resistencia a antibióticos, pero hay algo que sucede. Resulta que hay el ejemplo de una bacteria que pues, es priorizada ahorita por el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, que se llama Clostridium difficile. Clostridium difficile es una bacteria que pues, puede que esté normalmente en el intestino, pero pues, normalmente no tiene ningún impacto sobre el huésped, o sea, o sobre nosotros, sino simplemente está ahí. Uh -huh. Cuando las personas toman antibióticos, eh, estas bacterias que normalmente están protegiéndonos, pues van a empezar a morir. Y cuando ellas mueren, pues simplemente le van a abrir campo a Clostridium difficile para que pueda invadir eso. Puede que sea solamente una diarrea, pero también puede ser una colitis que te lleva a la muerte, ¿sí? La pregunta es tuya es, ¿qué soluciones hay? Uh -huh. De hecho, te voy a nombrar, yo no sé si ya está publicado, pero un compañero
que trabajaba en MIT, él estaba trabajando en unas bacterias utilizando biología sintética, que lo que hacían es que cuando tú te tomas el antibiótico, ellas se encargan de protegerte a las bacterias buenas del intestino. ¿Sí? Es cómo hacemos que el antibiótico vaya dirigido al lugar donde debe ir sin afectarnos lo que es bueno para nosotros. Esa es una cosa. Otro estudio que es muy importante y es algo que también está ahorita en boom, al menos en Estados Unidos, supongo que en Europa y en otros países también, es el trasplante de materia fecal. Entonces tú dices, listo, yo maté todas las bacterias, Clostridium está ahí. ¿Cómo mato a Clostridium? Resulta que Clostridium no se muere con antibióticos, Clostridium no se muere con nada. Lo único que existe actualmente como tratamiento para eso se llama trasplante de materia fecal. Entonces la gente es como, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Cómo así? ¿Me toca comer eso? Bueno, pues sí, la respuesta es sí. Entonces lo que hacen es que encapsulan, eh, toman primero un paciente o una persona que va a ser donadora de microbiota y pues evalúan que la persona esté sana, que no tenga E. coli enterohemorrágica, que no tenga salmonela, que no tenga bacterias patógenas. Y lo que hacen es que encapsulan esta materia fecal en cápsulas y las personas lo empiezan a consumir. Estas bacterias que van en las cápsulas van a tener la capacidad de recolonizar el intestino y no remover, pero sí, digamos, desplazar a Clostridium de ahí. Esto es lo único que actualmente se conoce como cura. Wow. ¿Hay plata en eso? Mucha. Porque resulta que uno nunca sabe si este trasplante de materia fecal de pronto también lo que te digo. Por más que uno lo haga, puede que transmita patógenos, organismos que no deberían estar ahí. Entonces yo conozco algún grupo, de hecho hay uno en Stanford, del profesor Michael Fishback, donde ellos lo que están es haciendo una colección de microorganismos definida, que tú puedas tomarte y pueda reemplazarte o pueda, sí, o sea, pueda, digamos, como reemplazar esas bacterias que murieron y recomponer el microbiota intestinal. Y entonces, doctora, ahí viene una pregunta y es cuando nos mandan, cuando uno normalmente termina dosis de antibiótico, le mandan unas bacterias para tomar o le recomiendan tomar yogur con probióticos, todas estas cosas. ¿Hasta qué punto esto ayuda? Sí, no todas las bacterias por ejemplo, del yogur, o sea, uno del yogur tiene varias especies, Lactococcus, tiene Bifidobacterium, tiene Streptococcus, tiene diferentes especies, diferentes géneros, diferentes especies, diferentes variedades de las mismas especies. No todas son tan buenas para colonizar el intestino grueso, o sea, tú quieres reemplazar el intestino grueso, pero no muchas lo hacen. ¿Quiénes son buenas? Por ejemplo, Bifidobacterium, que es de hecho una de las bacterias que inicialmente coloniza el intestino de los bebés, pues, cuando están muy, muy pequeños. Esta bacteria podría hacer algo, pero la solución al problema, cuando yo te digo, digamos, de Clostridium y el intestino grueso, pues no es yogur. Seguramente ayuda, Pero ¿sí? no es la Pero solución. no es la solución. Bueno, doctor, y aquí se abre algo muy, un campo muy amplio de estudio. Usted publicó en Nature Microbiology su último estudio Sí. respecto a una bacteria de la boca que pasa al intestino y esto es muy importante porque en la boca hay unas condiciones, pero ya en el intestino cambian las condiciones y la bacteria se adapta. Sí. Quisiera que nos hablara un poco de qué importancia tiene su último estudio de Nature y por qué esto es relevante para la medicina. Listo, sí. Sí, de hecho, esta es una muy buena historia. Nosotros, o sea, solemos llamar como esto una historia, sí, yo te quiero contar un cuento con eso. Y todo parte de estudios que se llaman multiómicos, que es un estudio multiómico. Es un estudio donde se aprovechan todas las tecnologías actuales para tratar de interpretar qué está pasando en pacientes saludables y en pacientes que tienen, en este caso, eh, enfermedades de inflamación del colon, que en inglés se llaman IBD, Inflammatory Bowel Diseases, y que sus manifestaciones más comunes son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Entonces, son dos enfermedades muy importantes que afectan mucho la calidad de vida del paciente. Son dos enfermedades que pueden conllevar a que se tenga que hacer incluso recesión del intestino grueso, corte y pegue, porque el tejido está tan inflamado y no hay forma de volverlo atrás, que la única forma de eliminar la inflamación es esa. Pues la historia comienza ahí. Cuando se hicieron esos estudios, lo que se observaba en el laboratorio o en los análisis computacionales, porque esto involucra muchísima computación, es que una bacteria de la boca en particular se hacía abundante en las personas que tenían la enfermedad de inflamación dentro del colon. Entonces, ¿qué dice esto? Tengo inflamación del colon y ahora tengo a la bacteria. La pregunta es, uno, ¿por qué la bacteria está ahí? Y segundo, ¿tiene esa bacteria algún impacto en la enfermedad?
Entonces, así arrancamos nuestro estudio y lo que tomamos fueron 2 cohortes de pacientes del Hospital General de Massachusetts, de personas que tenían o colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Y lo que mostraron los resultados es que cuando las personas estaban enfermas, definitivamente había un aumento significativo de esta bacteria de la boca. Pongámosle nombre. Esta Ajá. bacteria de la boca se llama Velionella parvulla. Esa bacteria es normal en la boca. ¿Sí? Si yo hoy voy al laboratorio, tomo una muestra y la llevo y la incubo en una cámara de anaerobiosis donde no hay oxígeno, Ujú. pues la voy a encontrar. Así de fácil la voy a encontrar. Normalmente uno traga saliva, entonces uno podría decir que todo el tiempo las bacterias de la boca están entrando al intestino. Pero lo que te digo, tú haces los análisis multiómicos, en este caso, pues de análisis de ADN, y nunca la vas a ver, solamente en inflamación. Entonces, lo que nosotros encontramos en el estudio, y pues haciendo el análisis pues, del genoma, de la estructura del ADN de la bacteria, es que estas bacterias tienen un clúster o un grupo de genes o información genética que codifica para una nitrato reductasa respiratoria. ¿Eso qué significa, Ah, cierto? sí, Sí. Nosotros respiramos oxígeno, ¿cierto? sí. Respirar, ¿qué significa? No solamente, esto es inhalar, ¿no? Respirar en realidad tiene que ver con la generación de energía dentro del cuerpo y tiene que ver con dónde los electrones de lo que comemos son liberados. En el humano es el oxígeno, en los animales es el oxígeno. En las bacterias, en algunas es el oxígeno, pero no en todas. Ujú. Algunas bacterias lo que hacen es fermentación, que lo vemos en el yogur, lo vemos en los productos alcohólicos, en la formación de ácido acético, que es que esos electrones que deberían montarse al oxígeno, pues realmente se botan a otro compuesto. Lo que encontramos es que este clúster codifica para algo que le permite utilizar el ion nitrato, NO3, carga menos, como el sumidero de electrones. Esto tiene mucha relevancia porque cuando las personas tienen inflamación, pues se produce nitrato inflamatorio por una enzima que se llama AINOS. Eh, es una enzima que es sintetasa de óxido nitroso. El caso es que la inflamación conlleva la producción de este compuesto que luego se oxida y vuelve y forma nitrato. ¿Qué dice esto? Cuando una persona tiene inflamación, aumentan los niveles de nitrato en el intestino. Y la bacteria dice, ah, ahora puedo vivir en estas nuevas condiciones. Porque resulta que antes no había y no se podía mantener su crecimiento así. Pero ahora que hay, pues yo puedo crecer utilizando esto. Ella se adapta. Ella se adapta, Es exacto. increíble. O sea, en la boca está viviendo con un metabolismo y llega al ¿No? intestino y se adapta a esas Y cambia. condiciones. Y no solamente Wow. cambia ahí. O sea, hasta ahí yo decía, oiga, Ujú. súper interesante, Sí. pero me gustaría que fuera más interesante. Afortunadamente, cuando hicimos análisis de cómo la bacteria vivía, resulta que ella cambia también como la comida que utiliza. En la boca utiliza ácido láctico, es lo más común. Y la bacteria en general, en la literatura, decía que solamente podía comer 5 ácidos. Sería ácido láctico, pirúvico, fumárico, succínico, málico y oxaloacético. 5 ácidos orgánicos. Resulta que cuando se mueve al intestino y empieza a utilizar nitrato, ahora puede utilizar más cosas. ¿Sí? Lo que nosotros vemos es que esta inflamación no solamente conlleva inflamación, sino también a disrupción del tejido epitelial que libera proteínas, libera aminoácidos y resulta que las bacterias ahora pueden utilizar esto como una nueva, digamos, fuente de alimento, una nueva fuente de Ujú. carbono. Entonces ellas no solamente están modulando cómo obtienen su energía, sino también cómo obtienen su comida al hacer esta transición. Una pregunta que me han hecho antes y es, ¿y esto qué importa, cierto? ¿Eso quiere decir que el microorganismo es malo o es bueno? Pues bueno, la investigación no va tan rápido como uno quisiera. En este momento sabemos que está ahí, sabemos por qué está ahí. Si ejerce un rol negativo sobre el humano, todavía no lo sabemos. Pero esto se está estudiando pues activamente ahora. No, es algo que abre muchas preguntas. Y de pronto quisiera preguntarle, doctor, ¿qué enfermedades previenen las bacterias buenas que nosotros tenemos, aparte de las dos que nombró ahorita? ¿Qué enfermedades sí, ellas están ayudando a prevenir? Pues ellas usualmente lo que hacen es ejercer una actividad buena sobre el humano. Eh, lo que te decía, algunas deficiencias en algunas vitaminas, usualmente es porque no tenemos las bacterias que las sinteticen. También el funcionamiento del intestino, pues es dependiente de la actividad de algunas de ellas. Estas que te digo que producen estos ácidos de cadena corta son fundamentales. De hecho, lo llaman el probiótico casi del futuro. Wow. Hay investigaciones que dicen es cómo ponemos esas bacterias ahí. Sí, que es unos géneros que los que se van de microbiología seguramente nunca lo han oído. Roseaburia, Faecalibacterium, o sea,
Yo cuando las escuché por primera vez, yo dije, ¿qué es eso? Nunca las había oído en mi vida, pero resulta que son súper importantes para que nosotros tengamos una buena salud en general. Y bueno, doctora, ahí viene otra pregunta y es, ¿cómo podemos nosotros, digamos, qué alimentos favorecen estas bacterias buenas del intestino? ¿Qué alimentos debemos evitar de pronto que no les favorecen a ellas? ¿Y qué papel tiene la fibra de la que Sí. tanto se habla siempre? Hablan los gastroenterólogos, los nutricionistas de la importancia de consumir ciertas porciones de fibra al día. Quisiera de pronto, doctor, que nos hablara un poco de esto, de Sí. la alimentación, la importancia que tiene para estas Sí, bacterias. de hecho, hablando de eso, me gusta hablar de un concepto y es que, espérate que se me pasó. No, te voy a contar lo de la fibra primero mientras me acuerdo de lo que te iba a Listo. decir que se me pasó. Eh, ya me acordé. Entonces, hablan siempre de qué es una microbiota buena y qué es una microbiota mala, ¿cierto? Eso es algo que yo creo que todavía se persigue activamente, porque si tú tomas personas que viven en la India, tomas personas que viven en Chile, personas que viven en Colombia, personas que viven en Estados Unidos, usualmente las microbiotas no son iguales, ¿sí? Nosotros tendemos como a compartir una microbiota con nuestros pares, digamos así, o con las personas locales, pero esta tiende a variar de acuerdo a la nutrición que se tenga. Entonces, establecer cuál es ese grupo de organismos que es bueno es difícil. Claro. Lo que sí se tiene claro es que una microbiota diversa usualmente es una microbiota buena. Y ahí voy al punto de la fibra. Una microbiota diversa se logra cuando tú comes diversidad de alimentos. ¿Sí? Una microbiota diversa no se logra comiendo solamente, eh, digámoslo, comidas rápidas, que solamente te proporcionan unos carbohidratos fáciles, como el almidón, te proporcionan grasas de algún tipo, o sea, como nutrientes muy restringidos. Una microbiota diversa se logra consumiendo un montón de vegetales, consumiendo fibra, evidentemente, pues que está dentro de los vegetales, dentro de las frutas, y esta microbiota diversa es la que le va a permitir a uno pues tener todas estas cosas que yo te he dicho, ¿sí? Estos microorganismos productores de ácidos Ujú. grasos de cadena corta y que estos que producen vitaminas, estos que modulan la dopamina, etcétera. Entonces, la respuesta es sí es muy importante porque tú tienes que darle de comer a las bacterias buenas de ahí. Si uno tiene una dieta rica en glucosa, tú estás favoreciendo usualmente las bacterias que no son tan buenas. Las malas, Sí, usualmente, por ejemplo, E. coli. E. coli fue de las bacterias que primero se descubrió en el intestino y es una razón por la cual es el organismo que más se utiliza en los laboratorios, ¿no? Eh, no todas las E. coli son malas, eso es importante decirlo, no todas las bacterias son iguales, así se llaman igual, pero hay unas que son muy malas, ¿sí? Y a ellas les gusta comer glucosa, les gustan las comidas facilitas, ¿sí? Entonces, si tú comes comida facilita, seguro ellas van a crecer mejor. o sea, doctor, que una manera es evitar el azúcar, una manera de favorecer las buenas es bajar el consumo de Sí, azúcar un poco, de sí, azúcar refinado. sí, sí, sí. Lo mejor es comer alimentos complejos, ¿sí? Las frutas tienen azúcar, sí, tienen fructosa, pero son complejas, ¿sí? El acceso, primero que todo, a la fuente de carbono no es tan inmediato. Y segundo, le das de comer a todo el mundo ahí, ¿sí? O sea, todas las bacterias van a estar felices cuando comes comida que sea compleja, no comida que sea fácil Y ahí de va digerir. una pregunta, doctor. De pronto no todos los países tienen acceso a frutas todo el año, como los que estamos en trópico. ¿Qué porciones se recomiendan de frutas y verduras al día? ¿Cuáles más o menos no se han puesto de acuerdo los diferentes estudios, pero desde su conocimiento, qué recomienda? Sí, no, yo no tengo, o sea, como cantidades así específicas, no sé, lo No. único que te puedo decir es que, Ujú. pues si no hay tanto acceso a frutas, pues tratar de igual de comer lo más diverso posible. Verdura. Sí, verduras, o sea, lo que venga de la naturaleza está bien usualmente, ¿sí? Y lo que te digo, diverso, ¿no? Porque si uno solamente come papa todo el tiempo, pues estás criando una microbiota, ¿cierto? Que es la Sí. que le gusta comer papa. Pero si uno consume alimentos diversos, pues va a tener una microbiota bastante compleja, o sea, que es bueno en términos de microbiota. No, es súper importante esto que nos dice, doctor, respecto a la dieta, que pues que favorece entonces la fibra, es lo importante, ¿no? Sí, sí, y la diversidad, Y la diversidad sí, de de alimentos, alimentos. sí. De Listo. hecho, yo les decía, había un estudio, ya es un estudio ya, digamos, viejito, que es creo que 2009, que es de la profesora Ruth Ley. Ella era profesora en Cornell y ahorita es directora en el Max Planck. Ella hizo un estudio donde ya demostraba que o sea, que hay microorganismos que tienen la capacidad de extraer más energía de los alimentos de la que deberían.
Entonces, lo que hacían era que la pregunta era, ¿existe una microbiota que tenga una influencia sobre el peso de las personas? Entonces, lo que hacían era que cogían ratones y luego les transferían la microbiota del uno al otro y lo que encontraban es que algunos microorganismos tenían la capacidad de extraer más energía de la que debían, ¿sí? Estos microorganismos se enriquecen bajo dietas que pues son, digamos, como ricas en comidas, yo le digo comidas fáciles, ¿sí? Pero es como la comida rápida, ¿sí? Un pan es almidón rápido, ¿sí? Un pan Pizza. blanco, ¿no? Ujú, ¿Sí? Cambio un pan, digamos, integral no es almidón fácil, son ujú. almidones resistentes, es algo que no se digiere tan rápido, ¿sí? A eso voy con que comida fácil y comida compleja. Eh, pues resulta que una dieta que estaba basada en altos niveles de grasa y altos de azúcares, pues favorece esta microbiota que es buena extrayendo energía. Entonces, pues también se habla de que algunos problemas con el peso podrían estar asociados también a la composición del microbioma intestinal. Wow, Sí, yo no sé también, sabes que la literatura va avanzando muy rápido. muy, muy rápido, no sé qué ha pasado con eso, pero te puedo contar de este estudio que pues es un artículo que lo que llaman seminal porque de alguna forma como que define hacia dónde va un campo de investigación. Increíble, Sí, sí, ese artículo es importante. muy, muy bueno. Wow. Bueno, doctor, y estábamos hablando de las bacterias en el cuerpo humano, pero también no quisiera dejar de lado, antes de darle paso a Tania, no quisiera dejar de lado su rol como investigador y científico en Agrosavia. Ujú, Las bacterias también tienen un papel muy importante en la agricultura ujú. y de esto también se ha hablado y se ha investigado mucho. Quisiera que nos contara un poquito de eso. Sí, sí. Yo digo que cuando hace una investigación, por ejemplo, en este caso microbiología, usualmente los conceptos son los mismos independiente de que sea microbioma humano o microbioma de las plantas, por ejemplo, de lo que yo hago en Agrosavia. Las técnicas usualmente de laboratorio son muy similares. Entonces, pues, digamos que yo venía trabajando de microbiota intestinal y ahorita estoy trabajando en microbiota de las plantas. Hay también muchos estudios que demuestran que ciertos microorganismos pueden modular la resistencia de una planta, por ejemplo, a condiciones adversas. ¿Qué condiciones adversas? El cambio climático, por ejemplo. Wow. Si la temperatura empieza a subir, hay mayor sequía y eso implica que las plantas van a tener mayor estrés. Pues hay estudios que demuestran que ciertos organismos tienen la capacidad, puede que no reducir o de no prevenir que la planta tenga un efecto desfavorable por la presencia de estos agentes ambientales, pero por lo menos cuando la planta vuelve a crecer, va a crecer mejor. ¿Por qué? Porque algunas bacterias tienen la capacidad de modular, por ejemplo, qué tantas raíces la planta puede producir. Si tú produces más raíces, tienes acceso a más agua. Entonces, apenas se rehidrata o apenas ya vuelven las condiciones normales, la planta se puede puede volver a crecer mejor. Otro aspecto, digamos, de microbiota que es importante es, por ejemplo, el compostaje. Ahorita que estamos hablando de los fertilizantes que son tan costosos, hablamos también de que obtener fertilizantes nitrogenados, que es con el proceso Haber-Bosch, involucra un gasto de gas impresionante, ¿no? Y ese es de hecho, es uno de los impactos que estamos teniendo ahorita de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque ellos son de los mayores proveedores que existen de este gas, o sea, de los que tienen más reservas de gas, y en consecuencia quienes pueden hacer este proceso para traer fertilizantes nitrogenados, que es la urea. Entonces, la pregunta es, ¿cómo volvemos a lo de antes? ¿Sí? ¿Cómo utilizamos esos residuos que se generan de forma agrícola, de forma doméstica, y los podemos reincorporar al suelo para nutrirlo? Bueno, uno de esos procesos que es tradicional desde siempre, es el Ujú. compostaje. Simplemente se hacen unas pilas donde se ponen desechos, se ponen ciertas cosas demás, y las bacterias, porque son bacterias, y algunos hongos, pues van a empezar un proceso en el cual descomponen todo eso que está ahí y lo vuelven un abono orgánico que tú puedes poner otra vez para crecer las plantas. Ahí podemos hablar entonces del microbioma de compost. ¿Sí? ¿Quiénes lo Ujú. definen? ¿Quiénes los componen? ¿Y cómo nosotros podemos hacer ingeniería, ingeniarlo para que haga lo que nosotros queremos en los tiempos que nosotros queremos? ¿Cómo hacemos el proceso reproducible? Sí, un buen ejemplo. Cuando hacemos yogur, nosotros no nos preguntamos, ¿será que esta vez sí va a dar o no va a dar? Ay, sí, ¿No? es O verdad. sea, Ujú, Alpina, por ujú. ejemplo, que es la empresa aquí de lácteos, digamos, la más conocida en Colombia, ellos no dudan de si va a dar o no va a dar, ellos saben que da. ¿Sí? Sí. ¿Cómo hacemos que nosotros tengamos un proceso de compost que siempre dé y que dé bien y que dé el producto esperado? Obviamente es biología un poco más compleja porque no son pocos, son muchos organismos, pero pues la investigación va hacia allá y yo creo que es un campo importante a nivel científico y un campo importante pues a nivel agronómico. Claro, no, hay muchas cosas ahí que se pueden conversar. Sí, sí. Eh,
Pues, doctor, en este momento quiero darle las gracias. Estas eran las preguntas que teníamos desde aquí, desde Bogotá. Vamos a dar paso a la representante de la Facultad de Enfermería, Tania Aguilar, desde Concepción, Chile, que está muy atenta al chat y a las preguntas del público. Tania, te escuchamos, si nos puedes hablar un poquito fuerte. Sí, Rocío Pérez nos comenta que es muy interesante el tema que ha expuesto el doctor. También Estela Aranguren pregunta, ¿cómo equilibrar nuestro microbioma? ¿Y cómo se establece el diálogo entre el microbioma y nuestro ¿Cómo sistema equilibrar el inmune? microbioma? Tania, disculpa, es que se nos fue un momentico el sonido. ¿Podrías volver a repetir la pregunta? Escuchamos solo la última parte. ¿Cómo equilibrar nuestro microbioma y cómo se establece el diálogo entre el microbioma y nuestro sistema inmune? Sí, eso es muy buena pregunta. Eh, Espérate, es que tengo feedback. Dame un segundo. Listo. Pues la microbiota usualmente vive cerca en el epitelio, ¿cierto? Entonces ahí pues hay intercambio de señales. Las bacterias tienen la capacidad de producir algunos compuestos que tienen la capacidad de activar, pues en algunos casos, citoquinas, por ejemplo, proinflamatorias y otro tipo de respuestas. Entonces, lo que usualmente ocurre es que hay una interacción entre, perdón, es que tengo mucho feedback y no me entiendo bien lo que estoy diciendo. Es, ¿Listo? Eso, ahora sí. Usualmente es un intercambio de señales, ¿sí? O sea, lo que te digo, es una cosa, es una relación que se ha desarrollado de forma evolutiva. Las bacterias producen algunos compuestos. El cuerpo humano, por ejemplo, también tiene algunos, eh, digámoslos, como componentes dentro de la matriz extracelular que también le comunican a las bacterias ciertas cosas y esto pues permite que se genere un diálogo entre ellas. El ejemplo que yo les contaba de los ácidos grasos de cadena, los ácidos grasos y de cadena corta, es yo creo que uno de los mejores ejemplos de comunicación entre las células del epitelio intestinal y las bacterias que residen ahí. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Marta Mora. Dice, ¿podemos generar un microbioma en las plantas como se ha hecho en nuestro organismo? ¿El microbioma en dónde, perdón? en las plantas, ¿cómo se ha hecho en el organismo? O sea, la microbiota dentro de las plantas existe. O sea, no solamente existe, o sea, si ustedes van al campo y ustedes sacan una planta de ahí, ustedes van a ver pues suelo que está muy adherido a las plantas. Esto es el microbioma de lo que llamamos de la rizósfera. ¿Sí? Pero si tú vas al laboratorio e incluso miras por dentro, vas a encontrar que hay microbiota también asociada adentro de la planta. Y si tú luego vas a las hojas y extraes las hojas, vas a encontrar microbiota asociada a las hojas. O sea, lo que quiero como transmitirles es que la relación entre las bacterias, los hongos, que también conforman pues este microbiota, y organismos superiores, que son en este caso, por ejemplo, humanos y plantas, pues se ha hecho a lo largo de la evolución, ¿sí? Ellos han estado juntos todo el tiempo. Entonces, lo que uno puede hacer es de alguna forma ingeniar esa microbiota para bien lo que te decía, para que haga o para que tenga un propósito definido. Tampoco es fácil, el ambiente del suelo es extremadamente complejo. El número de especies que habitan dentro del suelo de bacterias es mayor que el del intestino. En el intestino estamos hablando de como 500 a Sí, 1000 bacterias, exagerado, 1000 tipos. wow. En el suelo es impresionante la diversidad. Mil, Nosotros que hacemos estudios de diversidad utilizamos herramientas se llama metataxonómica, que es ajá, cómo podemos identificar quién está ahí. 1000 tipos de bacterias distintas en el intestino. Sí, pero eso es un estimado muy Sí, largo, y ¿sí? O cuando sea, la gente toma antibiótico, pues ¿se van todas? no, no todas, pero sí muchas. Dejan un pequeño Sí, lo porcentaje. que cambia es como el equilibrio, ¿sí? Entonces, Ah, ok. si quitas unas, pues otras llegan a Otras llegan reemplazar ahí el a nicho. reemplazar. Sí, el problema es quién llega, ¿sí? Y en Mm, las plantas, pues, lo que digo, son comunidades más extremadamente grandes. complejas, sí. Si el suelo, pues, o sea, me atrevo a decir esto, pero si me equivoco me perdonan, pero yo creo que el nicho más abundante en la Tierra, digamos, en términos de diversidad de bacterias, es el suelo. Y cerca a la planta, como la planta ella libera también, ahorita acabamos de la comunicación entre las bacterias, digamos, y el intestino, pues también hay comunicación entre las plantas y las bacterias que viven cerca, porque las plantas tienen la capacidad de secretar ciertos compuestos
que hacen que algunas bacterias se quimioatraigan y se establezcan cerca de ella. Entonces, lo que te digo es una relación compleja. Wow. Ya. La Tania, siguiente pregunta de Camila Galindo. ¿Qué un segundito, exámenes? Tania, un segundito que se nos fue un segundito. Que es que hay un trueno en este momento. Danos un momento. Listo, Tania, ahora sí, te escuchamos. Camila Galindo pregunta, ¿qué exámenes puedo hacer para saber cómo está mi microbiota? Mm, buena pregunta. Eh, lo que te digo, o sea, la pregunta es, ¿qué es una buena microbiota? Eso es lo que yo les he estado diciendo, ¿sí? Ujú. Eh, hay empresas en Estados Unidos que lo que hacen es que toman una muestra de materia fecal y hacen esto que yo les digo, metataxonómica, para identificar quién está ahí, ¿sí? O sea, es en muestra fecal donde se miran Sí, las sí, bacterias. sí, sí, sí. O sea, toman la muestra fecal, se extrae ADN, se hacen las técnicas en el laboratorio y lo que al final obtienes tú es una tabla donde te dice el 10% es Deacalibacterium, el 5% es Bifidobacterium y obtienes una composición. La pregunta es, ¿eso qué significa, no? Ujú. Yo creo que eso es algo en lo que ahora se está trabajando eventualmente. Digamos que yo creo que se puede resultar como eh, o sea, de pronto buscar como un organismo indicador que te diga si estás bien o estás mal, pero hasta donde yo conozco, pues no existe. O sea, tú puedes hacer el análisis de microbiota, vas a tener toda una diversidad, vas a saber quién está ahí, pero si esto es bueno o es malo, pues no sabría decirte. Esperemos qué pasa con los próximos años de investigación, que seguramente nos van a traer nuevas técnicas para que nosotros podamos saber si estamos bien o estamos mal. Disculpe, doctor, y eso que usted decía ahorita del trasplante de heces, ¿se hace a partir de ese examen también? O sea, sí, tú tienes que saber la composición. Entonces toman las heces de una persona saludable, Ajá, pues uno no sabe que es una persona saludable también, o sea, tú puedes ver aparentemente que está bien, pero puede tener salmonela, ¿cierto? sí. Entonces, toman las heces, hacen este análisis que les digo, que se llama metataxonómica, y lo que identifican es quién está ahí, ¿sí? Mm, Entonces yo digo, miren, tengo esto y esto, y e importante para el trasplante de materia fecal, no tengo ni E. coli, no tengo Klebsiella, no tengo ninguna bacteria mala. patógena, Sí, ninguna que potencialmente pueda ser mm, patógena. Puede que en esta persona no lo sé. no lo sea. He dicho, eso, hay un concepto que muchas veces la patogenicidad depende del contexto, Wow. ¿sí? Eh, y lo que también te decía, no todas las E. colis, que E. coli lo que te digo es un símbolo, o sea, si a los que no saben mucho de microbiología o están aprendiendo, E. coli es una bacteria que, apréndanse el nombre, no todas son iguales, ¿sí? Hay una bacteria que se llama E. coli Niesle y es un probiótico, ¿sí? Wow. Pero también está E. coli enterohemorrágica que te puede matar, ¿sí? O sea, entonces, lo que te digo, si obtienes la información de quién está ahí, no necesariamente tienes información de si está bien o uno o está O mal. sea, pasa lo mismo que con el Helicobacter pylori, que en algunas Muchas personas cosas. genera inflamación, pero otros la tenemos y no pasa nada, Exacto. entonces es un poco relativo, Sí, ¿cierto? la historia Es, del Helicobacter es también súper apasionante, pero sí es algo así. O sea, uy, no necesariamente. Digamos, yo hago metataxonómica, tienes Clostridium difficile. Yo te dije, es malísimo, sí, pero no está haciendo nada malo. ¿Sí? entonces, Malo cuando de pronto tomas antibióticos y podría llegar a pasar, pero no necesariamente pasa también. Entonces, lo que te ah, digo, yo sé que eventualmente, de pronto un análisis no solamente de quién está ahí, sino de qué genes están asociados, de pronto nos puede dar una, digamos, como una una imagen clave. más clara Mm, de si es algo es bueno o es malo. ay, gracias por la aclaración, Sí. doctor. Tania, te escuchamos. Estela Aranguren pregunta, ¿cómo afecta a nuestra microbiota los pesticidas e insecticidas de los alimentos que consumimos? Muy buena pregunta también. Muy buena pregunta porque ellos siempre están ahí. Uno lo que normalmente puede hacer son pruebas de toxicidad en el que este tipo de, pues, de molécula es como retada en contra de las bacterias para ver si las afecta o no las afecta directamente. Eh, yo diría que hay un alto impacto, no tengo el estudio presente, o sea, lo que te digo ahí, tomen mi palabra por lo que estoy diciendo, pero yo diría que hay un impacto significativo, porque no solamente es una molécula que pasa, sino que de pronto se puede Sí, también acumular y puede dañar algunos pero procesos. digamos, disculpe la pregunta, doctor, por ejemplo, el glifosato, que se sabe que es un Ujú, herbicida, que tiene ya estudios de genotoxicidad, que rompe la célula. Digamos, por ejemplo, uno piensa en glifosato y qué pena que le pregunte así de esta manera, ujú, tan, no sé si sea muy simple, pero por ejemplo, estoy comiendo un tomate que tiene glifosato,
¿cierto? Un tomate que no es orgánico. ¿Hasta qué punto esos químicos, como la pregunta que están haciendo, tienen algún efecto en el organismo, digamos, No tengo datos para decirte lo afectan de pero esta forma, mata esta bacteria o esto, no los no, tengo, pero pero estoy casi seguro de que tiene un sí, impacto significativo. El glifosato es que no recuerdo bien como el modo de acción, pero seguramente tiene un impacto sobre algunos grupos bacterianos que estén ahí. Puede que no sobre todos, pero lo que sí, te digo, todo esto es un equilibrio, ¿no? Si sí, tú quitas así sea uno, estás abriendo el nicho para que entre entre otro. otro, La pregunta, ¿ese otro que entra es bueno o es o malo? es malo. Uy, ¿Sí? es complejo. Sí, pero Mm, lo que te digo, no tengo el estudio para decirte sí. si lo afecta de esta forma o no lo afecta, pero seguramente Pero de es pronto fácil de sí, encontrar. digamos, el doctor, le puedo preguntar algo, en su dieta diaria, ¿usted favorece de pronto lo orgánico Yo como muy bien, sí. o sea, por todos estos Orgánico, sí. conocimientos? Eh, pues yo creo que, o sea, uno lo que puede hacer es, digamos, lavar también los ¿Los vegetales, alimentos ¿no? muy bien? Muchos de estos compuestos pues son solubles en agua, entonces pues, si uno lava en agua o lo deja como, digamos, en remojo un poco, ellos se van a tender a ir. A salir. Otra cosa importante es que, por ejemplo, no sé, ponerle cloro a las verduras y esto inactiva bacterias, pero no inactiva posiblemente los plaguicidas, ¿no? Ellos se van es lavando, limpiando bien los vegetales. O sea, es más como una limpieza mecánica que una limpieza química que uno puede hacer de los Mm, alimentos. Eh, pero sí, yo pues trato de comer lo más limpio que pueda o y sea, lo más orgánico. diverso posible, sí. Ujú. O sea, yo trato de comer bien. Y si no, lo que digo, lavo muy bien el alimento, no por las bacterias solamente que puedan estar ahí, que puedan ser malas, sino también para eliminar los plaguicidas que O seguramente los tiene la comida. Un buen pesticidas. ejemplo es la fresa. La fresa tiene muchos plaguicidas. Lo que uno, pues, lo que yo hago, o sea, también lo que te digo, Sí. todo está basado, pues, como en el entendimiento que uno tiene de la ciencia. Ujú. Si tienes glifosato y es soluble en agua, pues uno lo pone y si está en la superficie, algo debe irse al agua, ¿sí? O sea, si lavas varias veces el alimento, seguramente remueves una Un cantidad gran porcentaje importante del químico. sí, pero no te puedo decir remueve tanto porque pues no No, tengo el no, no. dato ni he hecho el estudio pues medir, digamos, por cromatografía cuánto había al principio y cuánto había al final. Pero algo ayudará Sí, algo ayuda, algo antes. ayuda. Tania, te escuchamos. Camila Galindo pregunta, ¿qué suplementos o alimentos podemos tomar para cuidar nuestra microbiota? Suplementos. Eso me acuerda de... Yo diría que más que suplementos, lo que te decía es comer bien. O Sí. sea, esto redunda en comer bien. Si uno come mal 90% del tiempo y toma un suplemento, pues no es que haga mucho, ¿sí? Lo mejor es comer bien ese 90% del tiempo para que pues estemos favoreciendo no solamente la microbiota, porque eso es solo un lado de la historia, sino también al cuerpo pues de manera completa, ¿no? Nosotros necesitamos vitaminas, necesitamos aminoácidos, necesitamos un montón digamos, de químicos, llamémoslo así, de elementos, de moléculas, pues para poder tener una dieta saludable, ¿no? Y estas pues vienen de diversas fuentes. Entonces, en resumen, yo pienso que lo más importante es alimentarse bien la mayor parte del tiempo, más que de pronto comprar algo que pueda estimular cierto tipo de microorganismos. Sí, doctor, yo ahí tengo una pequeña pregunta. Hay gente que toma de pronto colágeno, hay gente que toma de pronto para las articulaciones, otro tipo de cosas. Este colágeno que la gente de pronto a veces toma, esto en el estómago no se deshace. Esto es, o Yo sea, o diría que llega como sí, colágeno al tejido. no sé, o sea, tampoco lo conozco, pero o sea, las bacterias tienen enzimas, o Ajá. sea, que son como las herramientas que ella utiliza para degradar eso, o sea, con toda seguridad. De Claro. hecho, hay unas enzimas que se llaman colagenasas, que las producen las bacterias y rompen el colágeno. No Mm, solamente el que consume uno, ¿no? También es lo que se llama un factor de virulencia, porque les permite también, pues, causar patogenicidad en sí, ciertos huesos. es que hay controversia de pronto respecto a la gente cuando toma calcio, cuando toma colágeno, si estas moléculas llegan igual al tejido, pero pues hay bacterias que me está diciendo que Sí, están rompiendo todo en el estómago, entonces de pronto no llega lo que la persona está tomando, o sí. sea, no llega exactamente el mismo porcentaje. Sí, seguramente si tomas 100, no llega a 100 a donde quieres que llegue, ¿no? Pero lo que te digo, o sea, son estudios donde o sea, seguramente hay gente que estudia esto muy bien, ¿no? Sí, claro. Porque es que eso es como,
no quiero decir farmacodinámica, pero es como la dinámica de qué pasa cuando se consume, ¿no? Una parte se absorbe, Otra una no. parte se degrada, otra parte se excreta, o sea, es como el balance entre lo que entra Y lo que es, y lo que entra al cuerpo o lo que sale, ¿cierto? exacto. Eh, pero que si la pregunta es, ¿son las bacterias capaces de destruir el colágeno? Sí, con toda seguridad. Las bacterias son supremamente diversas en metabolismo y hay enzimas para todo. O sea, Wow. por eso, digamos, hay investigación ahorita y hay, qué pena, me salga una gota, por ejemplo, en degradación de plásticos, ¿sí? Ujú. Porque las bacterias tienen enzimas que les van a permitir incluso hasta degradar ciertos plásticos, no todos. Pero pues ahorita hay mucha investigación que se está haciendo también en cómo yo favorezco organismos y cómo luego los modifico genéticamente para que me puedan degradar, por ejemplo, un plástico. Wow. Entonces a lo que voy es que ellas, si tú les das la oportunidad, van a hacer de todo. Wow, Sí. increíble. Sí. Tania, te escuchamos. Luz Stella Pérez pregunta, o sea que la inflamación de colon está directamente relacionada con el desequilibrio de la microbiota. Esa es una buena pregunta. Eh, dame un segundo. Ya, es una muy buena pregunta. Hay evidencia que muestra que hay una asociación entre disbiosis, se llama lo que tú dices, que es un desequilibrio en la microbiota, y la aparición de enfermedades de inflamación del colon. Esto viene de evidencia donde muestran que personas que toman antibióticos se hacen más propensas a adquirir este tipo de enfermedades, ¿cierto? Esa es la razón por la cual yo trabajaba en un laboratorio de inflamación del colon, de enfermedades de inflamación del colon, de IBD, debo decir IBD que es más fácil, eh, y pues realmente este tipo de enfermedades son como multifactoriales, ¿sí? No solamente estamos hablando de que el microbioma puede ejercer, también dicen que hay aspectos hereditarios, aspectos del medio ambiente, que pueden llegar a influir sobre el desarrollo o sobre como el mantenimiento pues, de la enfermedad. En este tipo de laboratorios yo trabajaba, que es un laboratorio enorme, es enorme, había especialistas dentro de todas las áreas del conocimiento, ¿sí? Habían inmunólogos, habían médicos, habían matemáticos incluso para analizar todos estos datos que se generan. Y pues yo estaba desde el punto de la vista de la microbiología. Entonces, ¿cómo desde la microbiología nosotros podemos entender la enfermedad y si podemos generar soluciones a ella? Entonces, para dar respuesta a tu pregunta, pues sí hay un componente microbiológico, pero no sabemos exactamente cuál es. Y eso es parte de la razón por la cual yo estaba investigando lo que te conté que publicamos o lo que les conté a ustedes en la revista Nature Microbiology, y es cómo tratamos de establecer una asociación entre la presencia de ciertos taxones o de ciertos grupos microbianos y la presencia de la enfermedad. Sí, hay correlación, usualmente. Ciertos microorganismos están cuando hay enfermedad, pero no sabemos si hay causación. Eso es algo súper importante en ciencia. Uy, Que dos cosas se correlacionen no quiere decir que una causa la otra. Entonces, pues ahí va la investigación, tratando de descifrar exactamente cuál es la contribución que tienen estos microorganismos. Y pues digamos que muchas personas podrían decir, ¿cómo es posible que una bacteria haga todo esto? Pero yo creo que el mejor ejemplo de que una sola bacteria puede hacer fiesta es lo que tú mencionabas, el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que los médicos se sí, resistieron por muchísimos años a pensar que la gastritis y el cáncer de de estómago. estómago era causado por una bacteria, ¿cierto? Hasta que eventualmente se dieron cuenta que el agente causal era una bacteria que pues tenía la capacidad de desarrollar toda la enfermedad. Lo que se está buscando es, o la pregunta, la gran pregunta dentro del campo es, ¿será que existe una bacteria como el Helicobacter que cause estas enfermedades? Disculpe, doctor, esta bacteria Helicobacter pylori causa inflamación, Sí, ¿cierto? causa. Y se ha encontrado alta, digamos, la gente cuando come crudo. Quería preguntarle respecto al sushi o a este tipo de Sí. comidas que son crudas, ¿la bacteria puede estar más asociada a comida cruda o dónde la podemos encontrar? El Helicobacter está en todo lado. En todo Sí, lado. en todo lado. Listo. Pero de hecho, me tomo 2 minuticos ahí para hablar sobre el Helicobacter porque esta es una muy buena Sí. historia. Eh, Mm. hay un profesor que se llama Martin Blaser, que él era el director de medicina de la Universidad de Nueva York, y él es médico y microbiólogo. Y pues como su investigación a lo largo de los años lo que mostraba era que incluso o sea, si se hace como un análisis histórico de la presencia de Helicobacter en personas de 1920 hasta acá, pues lo que ven es que Helicobacter siempre estuvo presente.
Ujú. Y en los últimos años, pues ella ha venido disminuyendo porque estamos tomando antibióticos. Desde que empezamos a tomar antibióticos, ella disminuye. El Helicobacter antes estaba ahí, pero no todo el mundo sufría de cáncer. Entonces la pregunta No. es, ¿qué está pasando? Resulta que no todos los helicobacter son malos, lo que te digo, como las E. coli, no todas son iguales, y hay unos que sí causan enfermedad y hay otros que Que no no. causan enfermedad. El lado contrastante de la historia es que desde el punto de vista negativo, el Helicobacter causa cáncer, causa esófago de Barrett, causa otras patologías, pero lo que se ha descubierto también es que personas que no tienen Helicobacter usualmente tienen un sistema inmune que no está tan bien entrenado. Entonces hay Wow. correlación entre no tener Helicobacter, lo que te digo, recientemente solamente el 7% de los niños, si no estoy mal, en Estados Unidos, tienen Helicobacter. Pues ahora hay un aumento en enfermedades que están asociadas al sistema inmune, como el asma. Hay un incremento en el asma a medida que el Helicobacter está Baja. desapareciendo. Hay un aumento en reflujo gastroesofágico también a medida que el Helicobacter va disminuyendo. Entonces, lo que, digamos, como el resumen de la historia, es que lo que se cree es que el Helicobacter pues realmente sí está jugando un rol importante dentro de la fisiología humana. Antes había un dicho que era que un buen, ¿cómo era? Un mal helicobacter es el helicobacter que está ahí. O sea, mejor dicho, si tienes helicobacter hay que matar. Ahorita se está diciendo, vea, espera un momento, porque es que estamos teniendo ya no cáncer de estómago, sino estamos teniendo cáncer de esófago y estamos teniendo asma por la ausencia de este microorganismo. Nuevamente, cuando tú le otorgas una facultad tan grande a un organismo o un microorganismo que esté causando una patología en los humanos, pues es inicialmente pues lo primero que uno hace es resistirse a la posibilidad de que eso sea cierto. Y de hecho, el doctor Blazer, él publicó un libro donde él contaba que la comunidad académica, la comunidad médica, le decía como es imposible que eso sea así. Pero la evidencia no hace sino mostrar pues que esto es cierto. Existe un lado bueno y un lado malo para el Helicobacter. Y Seguramente un probiótico que no tenga estas proteínas malas, estas cosas malas, podría llegar a tener como lo mejor de los dos mundos. Podrías tener tu Helicobacter que te prevenga de estas enfermedades más recientes, pero que no te cause ninguna enfermedad. ¿Sí? Eso es algo que se está hablando. También lo que te digo es que es no sé en qué van en eso, pero yo creo que pues la investigación también va hacia allá. wow, increíble esto. Tania, te escuchamos. Camila nos consulta, ¿qué alimentos sí o sí deben ser orgánicos para nuestro consumo? Pues el concepto comida orgánica es una comida no que sea, o sea, no, composicionalmente no es diferente, ¿no? Lo que tiene es que tiene menos pesticidas que la comida convencional, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comemos comida orgánica, lo que estamos tratando es de evitar tener tanto como contacto con estos plaguicidas que se utilizan pues para poder tener campos productivos. Eh, entonces, ¿qué alimentos se deben consumir? Pues todos los que, o sea, pues se pueden consumir orgánicos o simplemente limpiarlos muy bien. Algo que es también importante y es que un alimento orgánico no necesariamente es libre completamente de pesticidas, ¿No? porque muchas veces sin estos pesticidas pues no se puede tener la comida. Eh, Mm. ahorita se están haciendo como unos sistemas un poco más complejos de cultivo para que la incidencia de ciertas enfermedades no sea tan alta. Eh, también se están haciendo como lo que llaman agricultura de precisión, que es como poner las dosis que se requieren y no en cantidades pues exageradas. Es como tratar de controlar la cantidad de estos tipos de compuestos que ponemos en nuestra comida. Pero lo que te puedo decir es limpiarla, es lo mejor que Limpiar uno puede los hacer, sí, y alimentos. comprar lo mejor que uno pueda. Sí, es lo mejor que uno puede hacer. Listo. Vamos hasta las 2:15. ¿Sí está? Sí, Tania, La ¿me última, escuchas? sí, Vamos hasta las 2:15 Colombia y entonces nos quedan todavía 10 minutos. Si quieres, puedes leer otra pregunta. sí, quiero una más. Síntomas físicos de que uno tiene una mal microbiota. Usualmente tiene que ver con inflamación del intestino, es una de esas. Eh, la consistencia de las heces también es súper importante. Y yo creo que uno lo sabe, ¿no? Cuando uno se siente mal, pues es porque algo anda mal. Eh, creo que esas son como las manifestaciones, pues, de que se tiene este tipo de enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn, pues lo que te digo,
Las evacuaciones pues no se hacen en los tiempos que son, la consistencia cambia, la gente incluso tiene sangre de pronto también en las heces, o sea, hay patologías bien claras. Pero si ustedes están bien y pues todo es normal, pues seguramente es que están bien. Sí, Y el colon irritable, ¿por qué será, doctor, que se asocia a algo emocional a veces? A veces los sí, gastroenterólogos, hablaba con un doctor que creo que está en este momento conectado, que es el médico, el gastroenterólogo de Imbanaco. Este doctor me decía en Cali que algunas veces se asocia a la parte emocional el colon sí, irritable. sí. Yo lo que te dije, el colon es el segundo cerebro. Sí, Sí, eso de que tengo maripositas en el estómago es porque realmente tenemos neuronas ahí. sí, Entonces, sí, yo te hablaba al principio de que hay comunicación, le llaman el eje cerebro-intestino, ¿no? sí, Eh, pues es una vía de dos, es una ruta de dos vías, ¿no? No solamente es que las bacterias afecten lo que está arriba, sino que también pues ciertas emociones y eso también causan efectos sobre el estómago. Por eso cuando estamos nerviosos, usualmente pues cambian las evacuaciones y esto. Y tiene que ver pues con la cantidad de neuronas que tenemos presentes en el intestino grueso. De hecho, hay alguna vez en el Hospital General de Massachusetts, que pues, es uno de los mejores hospitales allá de Estados Unidos, pues decían que o sea, algunos problemas uno los podía incluso curar con meditación. Yo no lo podía creer, porque o sea, uno se imagina que, o sea, este es el primer hospital de Harvard, ¿sí? O sea, el hospital más importante de Harvard. ujú, Y uno diría, uno va allá y el tratamiento es esta pastilla, y me decían, muchos de esos problemas están asociados a estrés. Decía, simplemente respire, tranquilo, tranquilícese, y muchos de esos problemas se van. Y hay estudios clínicos, de verdad, o sea, con tratamientos, o sea, bien montados, que demuestran que sí tienen un impacto. Yo no lo podía creer, de verdad, porque pues de pronto desde el punto de vista que y yo trabajo, yo es más como la química del asunto, pero pues nuevamente, ¿no? Es una evolución entre nosotros, la microbiota, todo va evolucionando, ha venido evolucionando en los últimos, no los últimos, por millones de años, pues seguramente estas rutas de comunicación son importantes y por eso pues digamos lo que uno o como uno se sienta también tiene repercusiones en la salud intestinal. wow. Incre- oh, Sí, sí, Interesante es eso, o súper sea, interesante. tratamientos Sí, súper interesante. Yo te lo juro que no lo podía creer. alternativos. Pero mira que tienen relevancia. O sea, una persona que sea como científica, uno dice, no, imposible. Pero mira que hay estudios clínicos que demuestran que sí, ¿sí? Y lo que te digo, y son médicos supremamente bien formados y pues esa es una forma de tratar ciertas enfermedades. Yo creo que uno puede como googlearlo como enfermedades intestinales o algo así, de pronto como ejercicios de relajamiento y eso, y seguramente encuentran harta literatura. Gracias por la información, Tania. No hay más preguntas. Eh, Listo. Entonces, Tania, muchísimas gracias. Tania Aguilar, la representante de la Facultad de Gracias. Enfermería de la Universidad de Concepción, por estar en esta transmisión en vivo, leyendo comentarios, eh, estar pendiente de toda la parte virtual, de todo el público que se conectó con nosotros en esta tarde desde los diferentes países. Tania, muy amable, muy querida. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Rocío Pérez dice, muchas gracias, doctor y doctora Ana María. Gracias a ustedes. Tania, muchísimas gracias a todo el público, a todos los que se conectaron. Sé que me escribieron antes de empezar la entrevista desde la Universidad de Chile. Clínica Las Condes está presente en esta entrevista. Clínica Alemana con el grupo de la Universidad Católica de Santiago. Está el grupo de la Universidad del Valle conectado con nosotros a la cabeza del doctor Echeverría, que se conecta el grupo de gastroenterología por el Hospital de Kennedy. Está la doctora Angulo, que se conectó con el grupo de Kennedy. Un saludo muy especial también. Y desde México, Cristian Herrera con el grupo de alumnos de la Universidad de Puebla, México, se conectaron con nosotros. Un saludo muy especial también al grupo de estudiantes del doctor Cristian Herrera desde México.
Gracias de nuevo por el apoyo a Concepción, Chile. Y en el sur del continente tenemos a Teresa en Punta Arenas y el doctor, ay, se me fue el nombre en este momento, el director allá en cirugía en Punta Arenas, se me acaba de ir el nombre, pero doctor, usted sabe que me acuerdo, en este momento se me fue el apellido. Gracias por conectarse desde tantos centros educativos, desde tantos clínicas y hospitales desde diferentes partes. La doctora Ruth Ortiz en la Universidad de Sao Paulo, ya recordé otro nombre antes de que se me olvide. Gracias por estar pendiente de esta transmisión. Un saludo a todos los que nos están viendo en Sao Paulo, Brasil. Y la doctora gastroenteróloga, directora también, la doctora María Elisa, desde Lima, Perú, en el hospital universitario que se conectó con nosotras en esta tarde también que se conectó acá. Gracias a todos los que se conectaron. De verdad que si se me fueron los saludos, se me fueron de pronto algunos saludos, pero muchas gracias por el apoyo a todos y por supuesto a toda la comunidad de La Salle. Gracias a todos los lasallistas, hermanos religiosos que se conectaron y todo el personal que trabaja tanto en la Universidad de La Salle como en el colegio Liceo Hermano Miguel de La Salle que se conectaron con nosotros. Gracias a todos, un saludo y damos por finalizada esta transmisión. Doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y el doctor Jaimes desde Boston, que estaba en transmisión con nosotros también, se me fue el nombre. Javier. Sí, Javier, estaba con nosotros, me escribió esta mañana que ya tenía todo listo para conectarse a la transmisión. Gracias, doctor. Muy amable. Y el doctor Diego, desde la Clínica General Oncológica de Guayaquil, Diego Zambrano, doctor oncólogo, cirujano también. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno.